Bueno, sabemos que la materia, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso, está compuesto por partículas que están en permanente agitación. Entonces, la temperatura se define, es decir, de cualquier cuerpo, como la velocidad media en que se mueven esas partículas, ya sea a nivel atómico o molecular también llamado. O sea que la temperatura se vincula con la energía cinética o vibracional interna de estos cuerpos, es decir, que va a indicar el nivel medio de agitación de estas partículas o que también se le llama nivel térmico del cuerpo. Luego tenemos el calor, el cual es una forma de intercambio de energía térmica entre los sistemas, el cual puede hacer que la temperatura suba o baje, pero no mide ninguna propiedad de los objetos. Luego de hablar de temperatura y calor, tenemos el nivel térmico y la transferencia de energía. Decimos que si conocemos la temperatura de dos cuerpos, es decir, sus niveles térmicos, podemos decir en qué sentido va a fluir la energía de ambos cuerpos. Tenemos las partículas que integran el cuerpo con mayor temperatura, que son más veloces, es decir, que van a tener más energía. Estas tienden a ceder parte de esa energía a las partículas más lentas del cuerpo, es decir, a las que tienen menor temperatura. Mientras este intercambio de energía se va dando, las partículas más rápidas pierden velocidad y las más lentas se aceleran. Entonces podemos decir que el proceso no es infinito, sino que va a durar hasta que todas las partículas alcancen una misma velocidad. En esta instancia, ambos cuerpos se van a hallar en equilibrio térmico, se llama, y así poseer la misma temperatura. Pero, ¿cómo podemos medir la temperatura? Si se pretende medir la temperatura de manera precisa, hay que utilizar un termómetro, el cual es un instrumento de medición. Estos necesitan un sistema de referencia y una escala. Las escalas de usos más extendidos son las de grados Kelvin y Celsius. La escala Fahrenheit se emplea casi exclusivamente en los Estados Unidos. En la escala de grados Celsius, 0 centígrados corresponden con el punto de congelamiento del agua y 100 centígrados con el de ebullición del agua. Ambos son utilizados en los ámbitos científicos e industriales. Kelvin, los 0 kelvins o 0 absoluto, corresponden con la temperatura más baja que existe en el universo. Cesa todo el movimiento molecular y no se registra energía. Bueno, al igual que se puede medir la temperatura, también podemos medir el calor. Pero este se puede medir a través de un calorímetro, que es un dispositivo que es capaz de calcular la cantidad de calor que puede absorber o ceder un cuerpo cuando cambia la temperatura. Las unidades de calor más utilizadas son la caloría y el joule. La caloría se emplea más que nada para expresar todo el poder energético que tienen los alimentos, aunque para el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de medida del calor es el joule, la misma que se usa para medir la energía y el trabajo. Existen tres tipos de transferencia de calor. Una de ellas es por conducción. Cuando dos cuerpos que están a diferentes temperaturas se ponen en contacto, se produce una transferencia de energía por conducción. Este modo está muy vinculado con la conductividad térmica de los materiales y se relaciona con la capacidad que poseen las moléculas de un cuerpo de transferir el movimiento cinético a otras. Por ejemplo, si se coloca una fuente de calor en un extremo de una varilla de metal, el calor se transmitirá hacia el extremo más frío por conducción. El segundo tipo de transferencia de calor que vamos a ver es por convección. En esta forma de transferencia se verifica en líquidos y gases, donde una parte caliente del material se va a dilatar y se hace menos densa, entonces va a ascender hasta una parte más fría, donde va a intercambiar calor con las zonas vecinas. Y la zona que ocupaba el material caliente va a ser invadida, podríamos decir, por el material más frío, que vuelve a calentarse y se produce así un movimiento cíclico. Por ejemplo, si tenemos una olla con agua que se calienta sobre una hornalla, se van a observar corrientes internas a raíz de la diferencia de temperatura del agua que está más cerca de la fuente de calor, es decir, en el fondo de la olla, y del agua de la superficie. El último tipo de transferencia de calor es por radiación. La radiación, en este caso, a diferencia de lo que sucede con la conducción y la convección, el intercambio energético se da sin necesidad de que los sistemas estén en contacto. Toda la materia está compuesta por átomos y moléculas, que vibran de acuerdo con la temperatura del objeto. Mayor sea su temperatura, más intensa es la vibración. Al agitarse los electrones pierden energía que irradian al espacio en forma de ondas electromagnéticas. Podemos decir que la radiación térmica es la propagación del calor en forma de ondas electromagnéticas.
tanto a través del vacío como de un medio material. Y cuando esas ondas cargadas de energía alcanzan un cuerpo, estimulan las moléculas y los átomos que lo componen. Así incrementan su energía cinética y por lo tanto van a aumentar la temperatura del cuerpo receptor. A diferencia de otros tipos de ondas electromagnéticas, como por ejemplo los rayos X, la luz ultravioleta o la luz visible, las que transmiten radiación térmica se ubican en el rango del espectro electromagnético que corresponde a los rayos infrarrojos. Bueno, el intercambio de energía por radiación supone de tres instancias: la emisión, la absorción y la reflexión. Todos los cuerpos emiten y absorben radiación, aunque cuando se comportan como emisores pierden energía, y durante la absorción el cuerpo receptor de las ondas electromagnéticas va a ganar energía. Y para emitir estas ondas electromagnéticas el cuerpo debe tener una temperatura superior al cero absoluto. Luego, a mayor temperatura del cuerpo, más será la energía transmitida mediante ondas. Y no toda la radiación que llega a un cuerpo resulta ser absorbida. Siempre una parte es reflejada. Esa cantidad reflejada será mayor o menor de acuerdo con las características del objeto. Por ejemplo, cuerpos rugosos, opacos y oscuros son buenos emisores y receptores de radiación, y por lo tanto son malos reflejando la radiación incidente. En cambio, superficies como blancas, lisas y brillantes son malas absorbentes y emisoras del calor, mientras que son muy buenas reflectantes.